Buenas noches y un saludo a toda la comunidad. Crecí en una casa que no solo era vieja, era un inmueble que parecía estar vivo, saturado de energía, como si las paredes hubieran absorbido el peso de todos los que habitaron antes que nosotros. Fue una propiedad familiar que vio pasar nuestros abuelos, tíos y primos, quienes uno a uno terminaron marchándose, dejando tras de sí una estela de silencio. Al final solo quedamos mi papá, mis hermanos y yo. Hoy la casa sigue en pie, pero no hay fotografía capaz de capturar la verdadera atmósfera de su interior. Caminar por sus pasillos a oscuras es sentir una presencia constante, un peso que te oprime el pecho. En aquel lugar, lo paranormal no era una excepción ni un evento aislado. Era la regla de convivencia. Escuchábamos voces que no pertenecían a nadie. Sentíamos pasos sobre el piso de madera en habitaciones vacías y presenciamos eventos poltergeist que nos recordaban a cada instante que no estábamos realmente solos. Pero la historia que quiero compartir hoy le ocurrió a mi hermano hace algunos años, cuando mis hermanos mayores y yo ya nos habíamos independizado. Una noche él se quedó completamente solo. Mi papá había salido y mi hermano menor tampoco estaba. El silencio en la casa era absoluto, tan denso que resultaba molesto, roto únicamente por el murmullo de la televisión. Él estaba recostado en su habitación, pasando los canales, buscando algo que lo distrajera, cuando un ruido seco y brutal, como algo pesado estrellándose contra el suelo, lo hizo saltar de la cama. El sonido venía del patio principal. Esa habitación tenía unos ventanales enormes que daban directamente a ese patio. Mi hermano se acercó, forzando la vista hacia la oscuridad profunda, pero no vio absolutamente nada. El patio estaba vacío, tragado por la negrura. Intentó convencerse de que solo había sido una rama o algún objeto caído. Regresó a la cama y fijó nuevamente la vista en la pantalla. Sin embargo, la luz de la televisión es un arma de doble filo. Ilumina el centro, pero empuja las sombras hacia las esquinas, volviéndolas más negras, más profundas de lo normal. Fue entonces cuando por el rabillo del ojo notó un movimiento en el ángulo izquierdo del mueble de la televisión. De la oscuridad más densa de esa esquina empezó a asomarse una mano. No una mano normal, era delgada, larga, con la piel marchita y amarillenta, con la apariencia inequivocada de una anciana. Pero lo que le heló la sangre, lo que lo dejó sin capacidad de reacción, no fue la mano en sí, sino el objeto que sostenía. Un péndulo que se balanceaba de lado a lado con un ritmo hipnótico, casi quirúrgico. Mi hermano se quedó ahí, paralizado en un shock profundo que le impedía incluso gritar. Veía cómo la mano se deslizaba hacia afuera, como si un cuerpo invisible estuviera a punto de salir por completo de aquel rincón oscuro. Fue un segundo eterno hasta que el instinto le ganó al pánico. En un arranque de adrenalina, lanzó el control remoto con todas sus fuerzas hacia aquella esquina. La mano se retrajo instantáneamente, desapareciendo hacia la nada, como si nunca hubiera estado ahí. Él no esperó a ver qué pasaba, corrió a encender todas las luces de la casa, pero no había rastro de nadie. Pasó el resto de la noche en vela, con la piel erizada, sintiendo que algo lo observaba desde los rincones, hasta que amaneció. Lo más inquietante de todo es que esa casa parecía elegir a sus víctimas a través de los sueños. Desde que yo era muy pequeña tuve una pesadilla recurrente
que me persiguió por años. Una bruja se asomaba por debajo de mi puerta entreabierta. Lo que me helaba la sangre era su rostro. Tenía exactamente la cara de una de mis hermanas, pero con una sonrisa tétrica, distorsionada, que jamás cambiaba. Años después descubrí que mi hermano mayor sufría exactamente lo mismo. Una bruja que le perseguía sin descanso en sus sueños, habitando la misma casa. Todos en mi familia le creímos a mi hermano desde el primer segundo. Porque quien ha vivido en esa casa sabe que las sombras no son solo ausencias de la luz, son huéspedes permanentes que tarde o temprano deciden asomarse para recordarte que son ellas las dueñas de este lugar. Ahora vamos con la segunda historia. Buenas noches y un saludo a toda la comunidad. La historia que quiero compartir ocurrió hace 17 años, cuando yo tenía apenas 11. En mi familia la Semana Santa no era una época de vacaciones, sino de un absoluto y riguroso resguardo. Mis abuelos tenían la firme creencia de que en esos días santos el mal andaba suelto por el mundo y que el diablo y las brujas estaban más al acecho que nunca, buscando llevarse la vitalidad de los niños para sus trabajos cochinos de magia negra. Para empeorar las cosas, la casa de mis abuelos estaba construida muy cerca de las faldas de un cerro. Era una propiedad antigua, levantada en 1920, con techos altos y una vibra de por sí ya era bastante pesada. Desde el patio se podía contemplar la silueta imponente del cerro, y al caer la noche era común ver pequeñas bolas de fuego que bailaban entre los matorrales de la cumbre. En esos días de guardar, la casa se llenaba de ruidos extraños. Se escuchaban murmullos constantes, como si un grupo de señoras estuvieran platicando en voz baja, justo afuera de las habitaciones. Pero cuando uno salía a revisar, el patio estaba completamente vacío. Por esa razón mi abuela se ponía muy estricta. Daban las 5 de la tarde y cerraba con llave todas las puertas y ventanas. Nadie salía y nadie entraba, sino hasta las 5 de la mañana del día siguiente, cuando nos levantábamos a preparar el desayuno. Yo tenía la costumbre de despertarme a las 3 de la mañana para ir al baño. A esa hora el silencio de la madrugada era interrumpido por un sonido perturbador sobre nuestras cabezas. Se escuchaban pasos pesados sobre las tejas de asbesto, un caminar cuadrúpedo idéntico al de un perro grande, seguido de unos rasguños intensos y desesperados justo en el área del techo que cubría mi cama. Al principio, en mi inocencia, no le di importancia, pensaba que era algún animal callejero. Lo que verdaderamente comenzó a preocuparme fue que empecé a amanecer con marcas extrañas en el cuello. Eran unas mordidas pequeñas y caprichosas, como si un gusano o un insecto raro me hubiera picado por las noches. Pensé que se trataba de chinches, pero al mismo tiempo que aparecieron las marcas, mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía sumamente débil, me invadía un sueño pesado que no era normal y pasaba el día dormida de más. Cuando lograba conciliar el sueño, despertaba sumergida en pesadillas horrendas donde sentía que me ahogaba. Asustada, decidí contarle a mi abuela lo que me estaba pasando, mostrándole las mordidas en mi cuello y describiéndole mis sueños. El rostro de mi abuela se palideció por completo. Con una seriedad que me heló la sangre, me dijo que aquello no eran insectos, sino obra de las brujas. Te están robando la vitalidad, mi niña, me advirtió. De inmediato me dio instrucciones para esa noche. Me ordenó que antes de acostarme rezara con toda mi fe
el Salmo 91 o la oración de San Benito y colocó debajo de mi almohada unas tijeras abiertas en forma de cruz. Ella por su parte me dijo que se quedaría en vela en mi habitación para protegerme. Ese día caí en un sueño profundo y artificial, como si me hubieran sedado con alguna sustancia extraña. No supe nada de mí en toda la noche. A la mañana siguiente, que era domingo de resurrección, me desperté sintiéndome un poco mejor. Pero al ver a mi abuela me asusté. Se veía demacrada, extremadamente cansada y con los ojos inyectados en sangre. Con la voz temblorosa me contó el horror que había vivido mientras yo dormía. Me dijo que a mitad de la madrugada varias bolas de fuego bajaron del cerro directo hacia la casa. Se estrellaron contra las paredes y de las llamas salieron risas burlonas, chillidos grotescos y palabras obscenas que mi abuela se negaba a repetir. Ella era una mujer muy devota de San Ignacio de Loyola, así que sacó un viejo libro y comenzó a recitar una oración antigua que su propia madre le había enseñado para combatir al demonio. En el momento más crítico, una de las bolas de fuego se plantó justo frente a la ventana de mi cuarto, intentando quemar el vidrio para entrar. Mi abuela tomó un frasco de agua bendita y lo arrojó con todas sus fuerzas y le gritó con una furia implacable: «Jamás seré de ustedes, lárguense de aquí, que en esta casa no hay nada ni nadie que se puedan llevar, no vuelvan nunca». Mi abuela no dejó de orar y de sostener la cruz hasta que los primeros rayos del sol pintaron el horizonte. En ese instante las entidades se retiraron hacia el cerro, dejando en el patio un olor penetrante, una mezcla insoportable de azufre, almizcle y hierbas amargas. Haber contenido a esas brujas tuvo un precio muy alto. A partir de esa bendita noche, mi abuela cayó en cama, desarrolló una extraña dolencia en todo el cuerpo. Nos decía llorando de dolor que sentía como si una araña enorme estuviera atrapada debajo de su piel, mordiéndola por dentro y devorando sus órganos. La llevamos a todos lados, consultamos a los mejores médicos, visitamos curanderos, brujos y santeros, pero nadie pudo hacer nada por ella. El daño espiritual era irreversible. Un 4 de marzo mi abuela dejó este mundo. Fue una auténtica guerrera que entregó su propia salud para defenderme a mí, porque era mi energía y mi vida lo que esas cosas querían llevarse al cerro. Desde entonces, cuando llega Semana Santa, yo no salgo para nada. Llevo mi medalla de San Benito conmigo a todos lados. Jamás me acuesto sin hacer mis oraciones. Mi abuela me salvó de aquella noche, pero les mentiría si les dijera que duermo tranquila. Todavía tengo el miedo constante de que en alguna madrugada de primavera esas bolas de fuego vuelvan a bajar del cerro a buscar lo que dejaron pendiente. Ahora vamos con la última historia de la noche. Buenas noches y saludos a toda la comunidad. Muchas veces el terror más grande no viene de un extraño que acecha en la oscuridad, sino de la persona que te arrulla por las noches. Mi abuela era bruja. Tengo recuerdos muy vagos de esa época porque era muy pequeña, pero su casa era un lugar que desafiaba cualquier lógica. No era una vivienda común. Estaba plagada de figuras extrañas, duendes que parecían observarte desde los estantes, crucifijos colocados al revés y una enorme Biblia de pasta negra que siempre permanecía cerrada en su mesa de noche.
Para nosotros, en aquel entonces, aquello era simplemente la casa de la abuela. Pero un viaje al campo cambió nuestra percepción para siempre. Una vez tuve que cuidarnos, a mi hermano y a mí. Así que no tuvo más remedio que cargarnos con ella hacia un rancho alejado. Al llegar nos dejó jugando afuera del pequeño inmueble, mientras ella atendía sus asuntos. La curiosidad infantil, esa que tantas veces nos pone en peligro, nos empujó a acercarnos a la ventana del rancho para ver qué hacía. Fue el error más grande de nuestras vidas. Adentro varias personas estaban dispuestas alrededor de una mesa. En el centro, sobre la superficie de madera, había alguien cubierto por una manta blanca. Empezaron a rezar, pero no eran plegarias comunes. Los cánticos tenían una cadencia gutural pesada que hacía vibrar el aire. De pronto, ante nuestros ojos, el cuerpo bajo la manta comenzó a elevarse. La persona estaba levitando, y entonces se escuchó una voz que no pertenecía a este mundo. Un sonido ronco, distorsionado, como una bestia intentando hablar. Mis nietos están en la ventana. Nos quedamos petrificados. No era alguien más, era ella, mi abuela, quien estaba suspendida en el aire, con los ojos vueltos hacia atrás, hablando con aquella voz demoníaca. Salimos corriendo, tratando de escondernos en el monte, con el corazón queriéndonos salir del pecho, pero sabíamos que nos había visto. El viaje de regreso fue un funeral silencioso. Ella iba seria, impenetrable, y nosotros temblando del miedo. No fuimos capaces de articular una sola palabra. Aprendimos que ella no solo leía el futuro o hacía limpias, ella pactaba. Le daba a mi mamá recetas oscuras para que mi papá dejara el alcohol, y auxiliaba a cientos de personas que acudían a su puerta, buscando milagros que la ciencia no podía concederles. Tenía una conexión con el más allá que iba mucho más allá de la brujería común. Una vez mi mamá entró a su casa y vio a un niño pequeño jugando tranquilamente entre las sábanas de su recámara. Como en ese momento no había ningún primo de visita, le comentó extrañada a mi abuela: «Mamá, hay un niño jugando en el cuarto». Mi abuela, sin inmutarse, le respondió con una naturalidad pasmosa: «Ah, sí, es mi hijo que me viene a visitar. No te preocupes, él siempre ha sido así, muy juguetoncito». Se refería a su hijo menor, mi tío, quien había fallecido ahogado en unas albercas cuando apenas era un niño de unos años. Ella lo traía de vuelta cada vez que lo extrañaba. Años después fui a que me leyeran las cartas y los registros. La señora que me atendió me miró fijamente y me describió con precisión a una persona de cabello chino, alguien sumamente poderosa que nos rodeaba de un halo protector. Era mi abuela. Ella, a pesar de sus prácticas, a pesar de las sombras que la acompañaban, siempre fue buena con nosotros. Nos cuidaba, nos defendía de todo mal, como si nuestra presencia fuera el único ancla que la mantenía atada a este plano. Ahora que hago memoria, entiendo por qué nos llevaba constantemente de viaje a Zacatecas, a pueblitos abandonados, lugares cargados de historia y olvido. Eran sus templos de lugares de poder, donde realizaba sus rituales. Me pregunto cuántas cosas presenciamos y olvidamos. ¿Cuántas veces estuvimos cerca de lo sobrenatural sin saberlo? Ella ya no está, pero esa protección, ese halo que nos cuida desde que nacimos, es un secreto que nos llevaremos a la tumba. Buenas noches a todos. Esto ha sido Lo que el gato cuenta. Si tienes una historia como esta, no olvides contárnosla.